En este apartado abordaremos el tema de los traslapes. Veremos qué tipos de traslape existen, cuáles son los valores recomendables para cada uno de los casos y evaluaremos algunas casuísticas que normalmente encontramos en el terreno. Para entender qué son los traslapes, les presentaré el siguiente ejemplo. Supongamos que este es el terreno que queremos levantar. Y estas son las líneas de vuelo que nos indican el recorrido que hará el dron. Aquí tenemos nuestro dron y la dirección en el cual se moverá. Al recorrer el camino, el dron empezará a tomar las fotografías. Tomará una primera, una segunda, una tercera y una cuarta y así sucesivamente. Al traslape que nosotros encontramos dentro de una misma línea de vuelo en el recorrido del dron, nosotros le denominamos traslape frontal. Bien, entonces el dron continuará haciendo su recorrido a través de la línea de vuelo y seguirá tomando fotografías con un determinado traslape frontal. Al terminar esta línea de vuelo, el dron pasará a recorrer la última línea de vuelo y seguirá tomando traslapes frontales. Sin embargo, notemos aquí que también existe un traslape entre la línea de vuelo que tomaba las fotos de color amarillo y la línea de vuelo que toma las fotos de color azul. Entonces, a la intersección que existe entre las fotografías de la línea de vuelo de color amarillo y la línea de vuelo de color azul, nosotros le denominamos sidelap o traslape lateral. Cuando trabajamos en terrenos relativamente llanos, es recomendable utilizar traslapes frontales no menores al 75%. Por otro lado, es recomendable, bajo las mismas condiciones, utilizar como mínimo un traslape lateral de 70%. No obstante, podemos tomar valores mayores de front lap o side lap. Sin embargo, esto tendrá algunas implicancias en el trabajo. Por ejemplo, tomar traslapes frontales mayores hará que nuestro dron tenga que reducir la velocidad de vuelo. De lo contrario, la velocidad de las tomas tendrá que incrementarse. Por otro lado, si nosotros incrementamos el traslape lateral, entonces las líneas de vuelo tendrán que estar más juntas. Eso implicará que el dron tenga que hacer un recorrido mayor y por ende el tiempo de vuelo será mayor. Entonces, alterar estos valores implicará en cualquiera de los casos incrementar el tiempo de la misión y por otro lado incrementar el número de imágenes capturadas. Esto lógicamente se traducirá en una mayor cantidad de información que se tendrá que procesar en la etapa de gabinete. Por otro lado, ganaremos un modelo mucho más preciso, mucho más consistente y con menor error. Ahora, ¿en qué casos podríamos modificar estos valores o incrementar estos valores? Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de que nos encontremos en un terreno accidentado o un terreno con altas pendientes como el que vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos aquí los drones desde los cuales han sido tomados, ¿no? Bien, entonces vemos que al mantener un determinado traslape sin considerar la topografía del terreno, puede generar que existan zonas como esta donde no exista traslape alguno. Esto debido al relieve del terreno. Entonces, una solución para este tipo de casos podría ser modificar, dependiendo la dirección en la cual esté volando el dron, el traslape frontal o el traslape lateral. Por ejemplo, en esta imagen vemos que existen dos tipos de traslape. Para empezar, en la zona del valle hemos utilizado un traslape menor, cuyas distancias pues entre toma y toma son mayores,
a diferencia de la parte empinada o la parte donde está el terreno accidentado, en donde se han tenido, ¿no?, que realizar fotografías mucho más pegadas. Entonces esto implica que en esta zona el traslape es mayor, a fin de que pueda generar la intersección entre fotografías en esta zona de interés. Esta es una solución que muchos colegas han estado utilizando durante los primeros años o los primeros trabajos de fotogrametría. No obstante, en el transcurso del tiempo han ido apareciendo aplicaciones que incluían en el proceso de planificación las elevaciones del terreno. Es así que en la actualidad existen algunos planificadores de vuelo en donde podemos insertar la información de elevación del terreno a una determinada resolución o con una determinada precisión a los planes de vuelo, a fin de que nuestro dron pueda hacer este tipo de recorridos, manteniendo de esta forma los traslapes aun cuando el terreno es accidentado.